Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha sentido cautivada por el poder transformador de la naturaleza. La capacidad del fuego para alterar sustancias, el brillo seductor del oro y la búsqueda de elixires de vida alimentaron las llamas de la alquimia durante siglos. La alquimia, una mezcla de filosofía, misticismo y protociencia, surgió como un primer intento de comprender y manipular las propiedades de la materia. Los alquimistas, impulsados por una sed de conocimiento y un deseo de transmutar metales básicos en oro, trabajaron arduamente en sus laboratorios, realizando experimentos y desarrollando técnicas que sentarían las bases de la química moderna. Documentaron meticulosamente sus observaciones, experimentaron con la destilación, la sublimación y la filtración, y desarrollaron símbolos para representar diferentes elementos y compuestos. Aunque su búsqueda de la transmutación resultó esquiva, los alquimistas hicieron contribuciones significativas a nuestra comprensión de los procesos químicos. Descubrieron y aislaron numerosos elementos, incluidos el mercurio, el azufre y el antimonio, y desarrollaron técnicas de laboratorio que todavía se utilizan en la actualidad. Las meticulosas observaciones y experimentaciones de los alquimistas, aunque a menudo envueltas en secreto y simbolismo, allanaron el camino para el surgimiento de la química como una ciencia racional y sistemática. Su legado perdura en las técnicas de laboratorio, los aparatos e incluso el lenguaje de la química, recordándonos la fascinación humana perdurable por desentrañar los misterios del mundo material. A medida que el Renacimiento se extendía por Europa, marcando el comienzo de una era de renovada curiosidad intelectual y un espíritu de indagación, comenzó a producirse un cambio profundo en el estudio del mundo natural. Las prácticas místicas y a menudo secretas de la alquimia dieron paso gradualmente a un enfoque más sistemático y racional. El método científico. Este nuevo paradigma, defendido por pioneros como Francis Bacon y René Descartes, enfatizaba la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis comprobables. Ya no contentos con las interpretaciones místicas, los científicos buscaron comprender el mundo natural a través de la evidencia empírica y el razonamiento lógico. Este cambio de pensamiento marcó el comienzo de la revolución científica, un periodo de descubrimiento científico y avances sin precedentes que transformó nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. La revolución se extendió por todas las disciplinas científicas, pero su impacto en la química fue particularmente profundo. El escenario estaba listo para una nueva era en la química, basada en la experimentación rigurosa, la medición meticulosa y la búsqueda de leyes universales que gobernaran el comportamiento de la materia. Al frente de esta revolución química se encontraba Antoine Lavoisier, un noble francés a menudo aclamado como el padre de la química moderna. Su trabajo no solo cambió la química, sino que también influyó en otras ciencias. Los meticulosos experimentos y los descubrimientos innovadores de Lavoisier demolieron teorías arraigadas durante mucho tiempo y sentaron las bases para una nueva era de comprensión química. Su enfoque meticuloso y su insistencia en la precisión fueron revolucionarios. Una de las contribuciones más significativas de Lavoisier fue su investigación sobre la naturaleza de la combustión, un proceso que había desconcertado a los científicos durante siglos. Su trabajo en este campo fue fundamental para desentrañar los misterios de cómo y por qué ocurren las reacciones químicas. Al medir cuidadosamente las masas de reactivos y productos involucrados en la combustión, Lavoisier demostró que la combustión implicaba la combinación de una sustancia con un componente del aire, al que llamó oxígeno. Este descubrimiento fue un hito en la química. Este descubrimiento anuló la teoría del flogisto predominante, que postulaba que los materiales combustibles contenían un elemento similar al fuego llamado flogisto que se liberaba durante la quema. La teoría del flogisto había dominado la química durante más de un siglo. Los experimentos de Lavoisier demostraron que la combustión no era un proceso de pérdida de flogisto, sino más bien una reacción química que involucraba oxígeno. Esto cambió por completo la comprensión de los procesos químicos. El énfasis de Lavoisier en la medición cuantitativa y sus meticulosos métodos experimentales revolucionaron la química. Introdujo un rigor científico
que antes no existía en la disciplina. Estableció la ley de conservación de la masa, que establece que la materia no se crea ni se destruye en las reacciones químicas, solo se transforma. Esta ley es uno de los pilares fundamentales de la química moderna. Su trabajo sentó las bases de la nomenclatura química moderna, un sistema para nombrar compuestos químicos que todavía se utiliza en la actualidad. Este sistema ha permitido una comunicación más clara y precisa entre los científicos. El legado de Lavoisier se extiende más allá de sus descubrimientos individuales. Transformó la química de una ciencia cualitativa y observacional a una disciplina rigurosa y cuantitativa basada en el método científico. Su influencia perdura en la forma en que se practica la química hoy en día, y su enfoque metódico sigue siendo un modelo a seguir para los científicos de todo el mundo. La tabla periódica de Mendeleev, ordenando los elementos, prediciendo el futuro. A medida que los químicos profundizaban en las propiedades y el comportamiento de los diferentes elementos, comenzó a surgir una sensación de orden del mundo aparentemente caótico de la materia. Los científicos se dieron cuenta de que los elementos no eran entidades aisladas, sino que compartían patrones y comportamientos que podían ser organizados sistemáticamente. Esta búsqueda del orden culminó en uno de los símbolos más icónicos de la ciencia, la tabla periódica de los elementos. Este símbolo no solo representaba los elementos conocidos, sino que también ofrecía una visión estructurada del universo químico. En 1869, Dmitri Mendeleev, un químico ruso, publicó su innovadora tabla periódica, un sistema para organizar los elementos conocidos en función de su peso atómico y propiedades químicas. Su trabajo no solo fue revolucionario, sino que también proporcionó una herramienta invaluable para los químicos de su tiempo y del futuro. La tabla de Mendeleev disponía los elementos en filas y columnas, con elementos en la misma columna que exhibían comportamientos químicos similares. Esta disposición permitió a los científicos ver las relaciones entre los elementos de una manera clara y lógica. Lo que distinguió a la tabla de Mendeleev no fue solo su organización, sino su poder predictivo. Mendeleev no solo organizó los elementos conocidos, sino que también predijo la existencia de otros elementos que aún no habían sido descubiertos. Mendeleev dejó audazmente espacios en blanco en su tabla para elementos aún por descubrir, prediciendo su existencia e incluso sus propiedades en función de su posición dentro del sistema periódico. Esta audacia fue una de las características más notables de su trabajo. Sus predicciones resultaron asombrosamente precisas. Los elementos que Mendeleev predijo fueron descubiertos más tarde, y sus propiedades coincidieron casi exactamente con las predicciones de Mendeleev. El descubrimiento de elementos como el galio, el escandio y el germanio, cuyas propiedades coincidían estrechamente con las predicciones de Mendeleev, consolidó el estatus de la tabla periódica como un principio fundamental en química. Estos descubrimientos no solo validaron la tabla de Mendeleev, sino que también demostraron la capacidad de la ciencia para predecir y descubrir lo desconocido. La tabla periódica de Mendeleev era más que una simple tabla. Era un testimonio del poder del intelecto humano para discernir el orden en el universo. Representaba la capacidad de los científicos para encontrar patrones y hacer predicciones basadas en esos patrones. Proporcionó un marco para comprender las relaciones entre los elementos, predecir su comportamiento e incluso guiar la búsqueda de nuevos materiales. La tabla periódica sigue siendo una herramienta esencial en la química moderna, ayudando a los científicos a explorar y entender el mundo a nivel atómico. El auge de la química orgánica, del vitalismo a la síntesis de urea de Wöhler. Durante siglos, existió una estricta división en la mente de los científicos entre el mundo vivo y el no vivo. Esta división fue particularmente evidente en el campo de la química, donde se creía que los compuestos orgánicos, los que se encuentran en los organismos vivos, poseían una fuerza vital especial que los distinguía de los compuestos inorgánicos. Esta teoría, conocida como vitalismo, sostenía que los compuestos orgánicos solo podían ser sintetizados por organismos vivos y no podían ser creados artificialmente en el laboratorio. Sin embargo, esta creencia arraigada durante mucho tiempo se hizo añicos en 1828,
por un experimento innovador realizado por Friedrich Wöhler, un químico alemán. Wöhler sintetizó con éxito urea, un compuesto que se encuentra en la orina de los mamíferos, a partir de materiales de partida inorgánicos. Este logro fue significativo porque demostró que los compuestos orgánicos no eran exclusivos de los organismos vivos. Su síntesis de urea fue un momento crucial en la historia de la química, demostrando que los compuestos orgánicos podían crearse artificialmente sin la necesidad de una fuerza vital. Este descubrimiento abrió nuevas posibilidades para la investigación y la experimentación en el campo de la química. El experimento innovador de Wöhler derribó la barrera entre la química orgánica e inorgánica, allanando el camino para el rápido desarrollo de la química orgánica como una disciplina distinta. La síntesis de urea marcó el comienzo de una nueva era en la química, donde los científicos comenzaron a explorar y manipular compuestos orgánicos con una libertad sin precedentes. La capacidad de sintetizar compuestos orgánicos en el laboratorio revolucionó campos como la medicina, la agricultura y la ciencia de los materiales, lo que llevó al desarrollo de nuevos fármacos, fertilizantes y materiales sintéticos. Este avance no solo cambió la química, sino que también tuvo un impacto profundo en la sociedad, mejorando la calidad de vida y abriendo nuevas fronteras en la ciencia y la tecnología.